El sol de la tarde se inclinaba sobre el estacionamiento de una tienda de comestibles en Burlington, Vermont, proyectando largas sombras entre los coches aparcados. Un hombre de unos 35 años estaba arrodillado junto a un sedán de lujo averiado. Sus manos callosas trabajaban bajo el capó abierto, mientras una mujer con un impecable traje gris carbón salía del lado del conductor. Sus tacones golpeaban el asfalto con impaciencia, y su voz era aguda cuando exigió saber cuánto tiempo tardaría. Él respondió sin levantar la vista, con un tono tranquilo pero seco, dejando claro que no tenía interés en conversar. Cuando finalmente se levantó y se limpió las manos con un trapo, la mujer ladeó la cabeza y le estudió el rostro con repentina intensidad. Contuvo la respiración y tartamudeó durante medio segundo, como si acabara de ver un fantasma en el que aún no estaba preparada para creer. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. La mujer entreabrió los labios y un nombre escapó en un susurro, tan suave que podría haberse confundido con el viento. Pero no era un nombre, era un apodo, algo íntimo y medio olvidado. Una palabra que pertenecía a las noches de verano y a las promesas juveniles hechas en un columpio hace 12 años. Las manos del hombre dejaron de moverse contra el trapo. Apretó la mandíbula y algo brilló detrás de sus ojos. Una puerta que se cerraba de golpe antes de que nadie pudiera ver lo que había más allá. Ella lo repitió, esta vez más alto, como si probara si el sonido rompería el hechizo o lo confirmaría. Ahora él la miraba de lleno y por primera vez, ella pudo ver los años grabados en su rostro, las líneas que la vida había tallado alrededor de su boca y las sombras que había dejado bajo sus ojos. No era el chico que ella recordaba, pero era indudablemente la misma persona. Los mismos hombros anchos, la misma intensidad tranquila en su mirada, la misma cicatriz que recorría el borde de su mano izquierda. Aunque ella no se atrevió a mirar eso todavía, él negó lentamente con la cabeza. Te equivocas de persona. Su voz era monótona, deliberadamente vacía, pero ella había pasado 12 años reviviendo cada detalle de su rostro en su memoria, y sabía que no se le equivocaba. Dio un paso hacia él, y su compostura se resquebrajó lo suficiente como para revelar algo crudo en su interior. Le preguntó por un verano, por una promesa, por una razón por la que nunca había vuelto. Cada palabra cayó como una piedra en agua tranquila, provocando ondas en su expresión que él luchó por reprimir. No respondió. En cambio, dobló el trapo con precisión mecánica y lo guardó en el bolsillo trasero. Sus movimientos eran pausados, casi desdeñosos, como si ella fuera una extraña que le pedía indicaciones que a él no le interesaba dar. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz tenía un tono que antes no tenía. Son $40 por el alternador. Puede pagar dentro. Ella abrió la boca para protestar, para insistir, pero algo en sus ojos le advirtió que no lo hiciera. Había dolor allí, enterrado profundamente, pero aún ardiendo, y se dio cuenta, con una sensación de desánimo, de que cualquier puerta que estuviera tratando de abrir, él la había soldado hace años. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia una camioneta polvorienta aparcada al otro extremo del aparcamiento. Su paso era pausado, pero firme. Ella lo vio alejarse, clavada en el sitio, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No volvió a llamarlo por su apodo. No corrió tras él. Simplemente se quedó allí, mientras el sol continuaba su lento descenso, viendo cómo el hombre que una vez había sido el centro de todo su mundo se alejaba de ella como si no significara nada en absoluto. Dentro del sedán, sus manos temblaban sobre el volante. El motor ronroneaba suavemente ahora, reparado por las mismas manos que una vez habían sostenido las suyas en la oscuridad de una noche de verano en Vermont. Apoyó la frente contra el cuero fresco y se permitió respirar profundamente, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. 12 años. Habían pasado 12 años desde que había visto su rostro, oído su voz, sentido el peso particular de su presencia a su lado. Había construido toda una vida en su ausencia. Había ascendido en la escala corporativa y roto techos de cristal. Había acumulado riqueza e influencia. Y todos los indicadores de éxito que su padre le había prometido
que la harían feliz. Nada de eso la había hecho feliz. Ni siquiera se había acercado. Recordaba el día en que se marchó con perfecta claridad. La forma en que el chofer de su padre había llegado al amanecer. La forma en que no le habían dado otra opción que hacer una sola maleta y desaparecer antes de que la ciudad se despertara. Recordaba haber garabateado una nota y haberla deslizado bajo su puerta, explicándole todo, rogándole que la entendiera. Recordaba haber esperado una respuesta que nunca llegó. Durante todos estos años había dado por sentado que él había recibido la nota y simplemente había decidido no perdonarla. Se había dicho a sí misma que era mejor así, que él había seguido adelante y que ella debía hacer lo mismo. Pero ahora, al ver la frialdad en sus ojos, comprendió algo mucho más devastador. Él no tenía ni idea de por qué se había marchado. Pensaba que simplemente lo había abandonado sin decir nada. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, luchando por contener las lágrimas que no se había permitido derramar en más de una década. Todo lo que creía sobre su final era erróneo. Todas las suposiciones, todas las racionalizaciones, todas las justificaciones nocturnas que había utilizado para aliviar su culpa, todo se basaba en una mentira. Mientras tanto, él conducía por las calles cada vez más oscuras hacia el pequeño garaje que tenía a las afueras de la ciudad. Su hija lo esperaba allí, probablemente sentada en la encimera con un libro para colorear, mientras su socio la vigilaba. Pensó en su cara, en su sonrisa con huecos entre los dientes, en su absoluta certeza de que su padre podía arreglar cualquier cosa. Era lo único que lo mantenía con los pies en la tierra cuando el resto del mundo amenazaba con salirse de control. Entró en el estacionamiento de grava y apagó el motor, pero no salió inmediatamente. Se quedó sentado en el silencio de la cabina, mirando la cicatriz de su mano izquierda. Se había desvanecido con los años, pero aún podía seguir su trazo de memoria. Aún sentía el dolor fantasma del accidente que la había dejado allí. El accidente que le había quitado todo. Su beca, su futuro, su fe en la justicia fundamental del mundo. Y ahora ella había reaparecido, surgida de la nada como un espectro de una vida que él había pasado años tratando de enterrar. No sabía a qué juego estaba jugando ella, y no quería averiguarlo. Tenía una hija que criar, un negocio que dirigir, una existencia tranquila que había reconstruido con esfuerzo a partir de las cenizas de su antiguo yo. No estaba dispuesto a permitir que nadie, y menos ella, lo perturbara. Pero, incluso mientras se repetía esto a sí mismo, no podía quitarse de la cabeza el sonido de su voz susurrando aquel viejo apodo. Lo seguía mientras salía de la camioneta y caminaba hacia el garaje, aferrándose a él como el olor de la lluvia sobre la tierra seca. Ella se quedó sentada en su coche durante casi una hora después de que él se marchara, observando cómo las sombras se alargaban en el aparcamiento. Cuando finalmente se agachó para coger su teléfono del asiento del copiloto, sus dedos rozaron algo desconocido. Una pequeña cartera de cuero desgastada en los bordes que yacía en la alfombrilla, donde debía de haber caído de su bolsillo cuando se inclinó para revisar el motor. La recogió con manos temblorosas y la abrió antes de poder detenerse. Dentro, detrás de un carné de conducir arrugado con su nombre y una dirección de Burlington, había una fotografía. En ella aparecía sentado en los escalones de un modesto porche, con el brazo alrededor de una niña de cabello color miel y los mismos ojos que él. La niña sonreía a la cámara con alegría desenfadada, y él la miraba con una expresión de tal ternura que le hizo sentir un vacío en el pecho. Tenía una hija. Había construido una vida sin ella, había encontrado la felicidad, o al menos una apariencia de ella, se había convertido en padre. Ella se quedó mirando la fotografía hasta que los detalles se difuminaron, hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaban sus lágrimas y dónde comenzaba la imagen. Todos esos años preguntándose qué habría sido de él. Y ahí estaba la respuesta, entre sus manos. Había sobrevivido. Había seguido adelante. Había encontrado algo por lo que valía la pena vivir. El sol de la mañana se colaba por las puertas abiertas de su garaje, iluminando las motas de polvo que flotaban perezosamente en el aire cálido.
Estaba debajo de un Ford antiguo, trazando una línea de freno con dedos expertos. Cuando la conversación a su alrededor se detuvo de repente, su compañero carraspeó de una manera que transmitía una advertencia, y los dos mecánicos más jóvenes se callaron con una brusquedad casi cómica. Salió de debajo del coche y miró hacia la entrada. Ella estaba de pie, enmarcada por la luz de la mañana, con su ropa de diseño en marcado contraste con el suelo de hormigón manchado de grasa. Llevaba la cartera en la mano y se la tendió con un pequeño gesto vacilante que no se parecía en nada a la mujer imperiosa que había exigido la reparación en el aparcamiento el día anterior. Él se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en la camisa de trabajo, con una expresión indescifrable. Los demás hombres del taller fingían concentrarse en sus tareas, pero él podía sentir su curiosidad irradiando como calor. Cruzó la distancia que los separaba y tomó la cartera sin decir palabra. Comprobó su contenido con el cuidado metódico de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente. Ella habló antes de que él pudiera darse la vuelta. Su voz era ahora más suave, despojada de la dureza corporativa que había caracterizado su primer encuentro. Le dijo que la había encontrado en su coche, que pensaba que él podría estar buscándola y que lamentaba entrometerse en su lugar de trabajo. Cada palabra era cuidadosa, mesurada, como si estuviera navegando por un campo minado y cualquier paso en falso pudiera acabar en desastre. Él le dio las gracias con la misma cortesía impersonal con la que se lo diría a un desconocido que le devolviera un guante caído. No hizo ningún gesto para continuar la conversación, ningún gesto que pudiera invitarla a quedarse. Pero ella no se marchó. Se mantuvo firme, con los ojos buscando en su rostro alguna grieta en la armadura, alguna señal de que la conexión que una vez habían compartido aún existía bajo la superficie. Entonces su mirada se posó en la cartera que él tenía en las manos y su voz se suavizó aún más. Ahora tienes una hija. No era una pregunta, pero las palabras flotaban en el aire entre ellos con todo el peso de una. Sintió que su compostura se desvanecía por un momento. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro antes de que pudiera reprimirlo. Su hija era el único tema que no podía discutir con frialdad clínica. La única parte de su vida que permanecía intacta por el cinismo que había cultivado como escudo contra más dolor. Guardó la cartera en el bolsillo trasero y la miró a los ojos. Eso no es asunto tuyo. Ella se estremeció ligeramente ante la frialdad de su voz, pero no retrocedió. En cambio, asintió lentamente, aceptando el límite que él había trazado, pero dejando claro que no estaba dispuesta a marcharse por completo. Le dijo que se quedaría en la ciudad unos días, que tenía que ocuparse de algunos asuntos de negocios en la sede de la empresa de su padre, que estaba cerca. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una simple charla trivial, pero ambos sabían lo que realmente quería decir. Estaría por allí. Esta vez no desaparecería. Él no respondió nada. Se limitó a quedarse allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, hasta que ella finalmente se dio la vuelta y se dirigió hacia la entrada. Pero en el umbral se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Su expresión era tan sincera que le sorprendió, despojada de artificios, llena de cosas que claramente quería decir, pero para las que aún no encontraba las palabras. Luego se marchó y el garaje estalló en susurros y especulaciones que él acalló con una sola mirada severa. Volvió al coche en el que había estado trabajando y se deslizó debajo, pero sus manos no estaban tan firmes como antes. En algún lugar recóndito de su pecho, una puerta que creía cerrada para siempre se sacudía contra sus bisagras. Ella volvió a la tarde siguiente y a la siguiente. No pidió hablar con él directamente, como si comprendiera que tal petición sería rechazada. En cambio, encontró motivos para estar cerca. Un café de la cafetería de enfrente, una pregunta sobre el rendimiento de su coche desde la reparación. Cada vez él mantenía sus interacciones breves e impersonales, ofreciendo nada más que el mínimo de cortesía. Pero ella era paciente. Había aprendido a ser paciente en las salas de juntas, donde hombres que le doblaban la edad intentaban ignorarla, en negociaciones que se prolongaban durante meses, en el lento y agotador proceso de construir una reputación
que no pudiera ser ignorada. Ahora aplicaba esa misma paciencia, desgastando su resistencia, no a través de la confrontación, sino a través de una presencia simple y persistente. Al cuarto día, llegó y encontró el taller en silencio. Su socio había salido a comprar piezas. Los otros mecánicos se habían ido a comer y él estaba solo en la oficina. Revisaba las facturas con su hija sentada a su lado, balanceando sus pequeñas piernas desde el borde de su escritorio mientras trabajaba en un dibujo. Ella se detuvo en la puerta, cautivada por la escena. La niña fue la primera en darse cuenta de su presencia. Levantó la vista con la franca curiosidad de la infancia y le preguntó quién era. Su padre giró bruscamente la cabeza hacia la puerta, con expresión sombría. Pero antes de que pudiera hablar, la niña ya se había deslizado del escritorio y se había acercado con la mano extendida. «Soy Lily», anunció. «Tengo 7 años. Mi papá arregla coches. ¿Tienes algún coche que necesite arreglarse?» Se agachó para ponerse a la altura de la niña, y algo en sus rasgos se suavizó como nunca antes había visto. Le dijo a Lily su nombre y le estrechó la pequeña mano con grave formalidad. Le dijo que era una vieja amiga de su padre de hacía mucho tiempo. Lily consideró esta información con la seriedad de un juez que revisa las pruebas. «Debes de ser una amiga muy antigua», concluyó Lily. «Papá no tiene muchas de esas», intervino él entonces, con voz suave pero firme, mientras le decía a Lily que fuera a terminar su dibujo. La niña obedeció de mala gana, lanzando miradas curiosas por encima del hombro mientras regresaba al escritorio. Él salió al exterior, haciéndole un gesto para que lo siguiera, y se quedaron de pie a la sombra del edificio, donde Lily no podía oírlos. «Tienes que dejar de venir aquí», dijo en voz baja y controlada. «Sea lo que crees que estás haciendo, no va a funcionar». Ella lo miró fijamente sin pestañear. «No intento hacer nada más que hablar contigo para explicarte lo que pasó. No necesito tus explicaciones. Lo descubrí hace mucho tiempo». La amargura en su voz era tan aguda que casi cortaba. «Te fuiste. Eso es lo único que importa». Ella negó lentamente con la cabeza, y por primera vez él vio lágrimas acumulándose en el rabillo de sus ojos. Ella le dijo que nunca quiso irse, que no le dieron otra opción, que su padre lo había orquestado todo y ella no pudo hacer nada para impedirlo. Su voz se quebró al describir la mañana en que se la llevaron, la nota que le dejó, los años que pasó creyendo que él la había leído y había decidido no responder. Él escuchó con los brazos cruzados, con expresión cautelosa, sin revelar nada. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo muy bajito: «No había ninguna nota». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Ella lo miró sin comprender, mientras las implicaciones se sucedían en su mente. No había ninguna nota. Él nunca la había recibido. Todos estos años él pensó que ella simplemente había desaparecido sin decir nada, sin dar explicaciones, sin dar ninguna indicación de que el tiempo que habían pasado juntos hubiera significado algo para él. «Mi padre», susurró ella. Debió de interceptarla. Él no dijo nada, pero algo cambió en su mirada. La ira seguía ahí, pero ahora se unía a ella una especie de comprensión cansada, como si una pieza del rompecabezas que había estado buscando durante 12 años hubiera encajado por fin en su sitio. Descruzó los brazos y miró hacia las lejanas montañas que rodeaban el valle, y por un momento pareció muy distante. Ella no le presionó, simplemente se quedó a su lado en silencio, dejando que el peso de la revelación se asentara entre ellos. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz era más tranquila, menos defensiva. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué le importaba tanto mantenernos separados? Ella respiró hondo. Esta era la parte que tanto temía. La verdad que ella misma solo había empezado a comprender recientemente. Le habló del mundo de su padre, de las rígidas distinciones de clase que él imponía, de la absoluta certeza de que su hija merecía a alguien con riqueza, estatus y las credenciales adecuadas. El hijo de un mecánico de un pequeño pueblo de Vermont no encajaba en esa visión, por mucho que ella lo quisiera. Pero había más. Bajó la voz hasta casi un susurro cuando le contó lo que su padre creía sobre el accidente.
el que le había dejado la cicatriz en la mano, el que había arruinado su beca y destruido sus posibilidades de futuro. Su padre estaba convencido, basándose en informes que ahora ella sabía que eran falsos, de que él era el responsable, de que había conducido de forma imprudente, de que había causado el accidente que había herido a su propia madre. Él se volvió para mirarla, y por primera vez ella vio en su expresión un dolor desnudo, sin tapujos y crudo. Tu padre pensaba que yo había hecho daño a mi propia madre. Ella asintió con tristeza. Lo utilizó para justificarlo todo, para mantenerme alejada de ti, para asegurarse de que nunca tuviéramos contacto. Decía que me estaba protegiendo de alguien que solo me haría daño. Después de eso se quedó en silencio durante mucho tiempo. Ella lo observó luchar con las emociones que había pasado años aprendiendo a reprimir. Vio cómo las paredes que lo rodeaban temblaban, pero no llegaban a derrumbarse. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Yo no causé ese accidente. Un conductor se saltó un semáforo en rojo y nos golpeó de costado. Tengo el informe policial, los registros del seguro, todo. Me exoneraron de toda responsabilidad. Te creo. Las palabras salieron con fuerza, con certeza. Debería haberlo sabido. Debería haberlo cuestionado hace años. Pero era joven y estaba asustada. Y mi padre estaba tan seguro. Ella se cayó, sacudiendo la cabeza. Eso no es una excusa. Debería haber luchado más. Él no respondió a eso. Quizás no había nada que decir. En cambio, se dio la vuelta y caminó de regreso al garaje, hacia su hija y su trabajo y la vida que había construido sin ella. Pero en la puerta se detuvo. Tu padre, dijo lentamente, es un hombre poderoso. Si manipuló las pruebas del accidente, puede que haya registros en alguna parte. Pruebas de lo que realmente ocurrió. Ella entendió inmediatamente lo que él sugería. No era perdón. Todavía no, pero era una apertura, una grieta en el muro a través de la cual algo nuevo podría eventualmente crecer. Ella asintió con la cabeza, y algo que podría haber sido determinación se instaló en su expresión. Lo averiguaré, dijo. Hiciera lo que hiciera, descubriría la verdad. Esa noche, se sentó sola en su habitación de hotel, rodeada de los documentos que había pasado la tarde recopilando. La empresa de su padre tenía oficinas en Burlington, aparentemente para una planta de fabricación que había sido adquirida hacía décadas. Pero cuanto más indagaba en los registros, más se daba cuenta de la cantidad de negocios que pasaban por esas oficinas y que no tenían nada que ver con la fabricación. Primero encontró el informe del accidente. Estaba escondido en un archivo que debería haber sido eliminado hacía años. Una copia conservada por alguien que entendía el valor de mantener influencia sobre personas poderosas. El informe original que ahora veía había sido modificado varias veces antes de su presentación oficial. Las declaraciones de los testigos habían sido revisadas, la cronología había sido ajustada, y en los márgenes de un borrador, con una letra que reconoció como la del abogado de toda la vida de su padre, había una nota. CW quiere que esto se maneje discretamente. Hay que desacreditar al chico. C. Christopher Wells. Su padre. Se sintió mal mientras seguía leyendo. La verdadera historia salió a la luz en fragmentos. El conductor de una empresa al volante de un camión de reparto se había saltado un semáforo mientras se apresuraba para cumplir con un plazo. El camión había atropellado a su primer amor y a su madre, dejándola con lesiones que tardarían años en curarse por completo. El conductor era un empleado de la empresa de su padre y conducía un vehículo que no había sido sometido al mantenimiento adecuado. Si la verdad hubiera salido a la luz, la responsabilidad habría sido devastadora, por lo que su padre la había ocultado. Había utilizado su influencia para culpar a un chico de 17 años, destruyendo sus perspectivas de beca y su reputación de un solo golpe calculado. Y cuando ese mismo chico tuvo la osadía de enamorarse de su hija, los separó con la misma crueldad, interceptando cartas y borrando cualquier posibilidad de reconciliación. Recogió los documentos con manos temblorosas. Mañana se enfrentaría a su padre, pero primero necesitaba asimilar la magnitud de lo que había descubierto. El hombre al que había respetado y temido,
y al que había intentado complacer desesperadamente. Era un monstruo, y ella había sido su cómplice involuntaria durante demasiado tiempo. La confrontación tuvo lugar en la oficina de su padre en las instalaciones de Burlington, una sala diseñada para intimidar, con ventanas que iban del suelo al techo y paredes cubiertas de pernios y fotografías de apretones de manos con senadores. Él se sentó detrás de su enorme escritorio y la miró con la paciente condescendencia de alguien acostumbrado a ganar todas las batallas. Ella colocó los documentos delante de él sin preámbulos. Observó cómo su expresión cambiaba al reconocer lo que contenían, cómo calculaba cómo darle la vuelta a la situación a su favor. Pero antes de que pudiera hablar, ella le contó exactamente lo que sabía: el encubrimiento, los informes falsificados, la destrucción sistemática del futuro de un joven inocente para proteger los intereses de la empresa. Su padre se recostó en su silla con el rostro endurecido. Estás haciendo acusaciones que no puedes probar. Esos documentos podrían ser falsos, podrían malinterpretarse. ¿De verdad quieres seguir por este camino? Ella no vaciló. Ya lo he hecho. He hecho autentificar los documentos por expertos independientes. He reconstruido la cronología. He hablado con testigos que creías haber silenciado. Todo apunta a una conclusión. Destruiste su vida para encubrir la negligencia de tu empresa. Por primera vez en su memoria, vio el miedo reflejarse en el rostro de su padre, pero rápidamente fue sustituido por algo más duro, más desesperado. Le dijo que hacer esto público los destruiría a ambos, que perdería su puesto, su herencia, todo por lo que había trabajado. Le advirtió que estaba tirando por la borda todo su futuro por un hombre que no significaba nada. Ella se mantuvo firme. Él no significa nada. Nunca lo ha significado. Y no voy a dejar que sigas haciéndole daño solo porque puedes. El rostro de su padre se contorsionó de rabia. Le dijo que estaba siendo una tonta, que estaba dejando que las emociones nublaran su juicio, que se arrepentiría de esto el resto de su vida. Pero bajo la ira, ella pudo ver algo más: la creciente comprensión de que, por primera vez, ella no iba a dar marcha atrás. Salió de su oficina sin mirar atrás. Le temblaban las manos y le latía con fuerza el corazón, pero sentía una claridad en el pecho que no había sentido en años. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Lo encontró esa tarde en su garaje, solo de nuevo, inclinado sobre un motor con la concentración que recordaba de hacía años. Levantó la vista cuando ella se acercó y algo cambió en su expresión al ver su rostro. Se enderezó lentamente, se limpió las manos con un trapo y esperó a que ella hablara. Ella le contó todo: los documentos que había encontrado, la confrontación con su padre, todo lo que le habían hecho y por qué. No intentó suavizarlo ni poner excusas. Simplemente expuso la verdad, fea y sin adornos, y dejó que él la asimilara a su ritmo. Él permaneció en silencio durante un largo rato después de que ella terminara. Ella observó cómo las emociones se sucedían en su rostro: conmoción, dolor, ira y finalmente algo que parecía casi alivio. Él se apartó de ella, apoyando las manos en el banco de trabajo, con los hombros tensos. Todos estos años, dijo en voz baja, pensé que era culpa mía. Pensé que de alguna manera yo había causado el accidente, que todos los que me culpaban tenían razón. Llevé esa carga todos los días. Ella se acercó, sin llegar a tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia. Eras inocente, siempre fuiste inocente. Y siento mucho haber tardado tanto en demostrarlo. Él se volvió hacia ella y ella vio que sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba porque algo dentro de él, algo que había estado reprimiendo durante 12 años, por fin empezaba a liberarse. La miró durante un largo momento, la miró de verdad, y ella sintió el peso de su mirada como algo físico. Estaba buscando algo en su rostro, alguna señal que le dijera si podía confiar en lo que estaba viendo. Y ella le dejó mirar. No le quedaba nada que ocultar. ¿Por qué hiciste esto? Su voz era áspera. Podrías haberte marchado sin más. Fingir que nunca me viste en ese aparcamiento. Habría sido más fácil.
Ella negó lentamente con la cabeza. He pasado 12 años tomando el camino fácil, diciéndome a mí misma que lo que pasó era cosa del pasado, que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Pero eso era mentira. Podría haber luchado por ti entonces, y no lo hice. Tenía demasiado miedo de mi padre, demasiado miedo de perder todo lo que creía que quería. Se acercó, lo suficientemente cerca como para tocarla si se atrevía. Ya no tengo miedo, y no voy a dejar que el miedo me impida hacer lo correcto. Nunca más. Él estudió su rostro a la luz que se desvanecía, y algo en su expresión comenzó a suavizarse. Las paredes seguían allí, pero ya no eran impenetrables. Comenzaban a mostrar grietas, lugares por donde finalmente podía pasar la luz. No dijo nada más. No era necesario. El silencio entre ellos ya no era hostil ni defensivo. Era simplemente tranquilidad. El tipo de tranquilidad que se produce cuando dos personas están finalmente dispuestas a escucharse mutuamente. Era tarde cuando ella finalmente salió del garaje, mucho después de que el sol se hubiera puesto y las estrellas comenzaran a aparecer sobre las montañas. Condujo de vuelta a su hotel con una extraña ligereza en el pecho, una sensación que apenas reconocía. Era esperanza, frágil e incierta, pero indudablemente presente. Las siguientes semanas pasaron en una confusión de consultas legales y conversaciones difíciles. Trabajó con abogados para preparar un caso contra la empresa de su padre, uno que sacara a la luz el encubrimiento y garantizara que él nunca pudiera volver a utilizar su poder para hacer daño a nadie más como había hecho con el hombre al que ella amaba. Era un trabajo brutal y agotador, y más de una vez se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordaba la expresión de su rostro cuando le contó la verdad. Recordaba cómo se le había quitado un peso de encima, las lágrimas en sus ojos, cómo por fin se había permitido dejar de cargar con un peso que nunca le había correspondido, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Él empezó a dejarla entrar en su vida poco a poco. Un café aquí, una conversación allá, siempre en lugares públicos donde su hija podía correr y donde había menos en juego. Él era cauteloso, seguía estando a la defensiva, pero ya no la rechazaba por completo, y con cada pequeño avance, ella demostraba que era digna de la confianza que él poco a poco comenzaba a ofrecerle. Una tarde, llegó al restaurante donde habían quedado y lo encontró ya sentado. Su hija estaba a su lado, con lápices de colores esparcidos por la mesa. Lily la miró con una sonrisa radiante cuando la vio, y ella sintió que algo cálido florecía en su pecho ante esa bienvenida. Se sentó en la mesa frente a ellos y observó cómo Lily le enseñaba su último dibujo. Era un coche con flores creciendo en el capó. Ella elogió la obra con sincera admiración, y Lily sonrió con la alegría sencilla de una niña que ha encontrado un público receptivo. Él observó la interacción con una expresión que ella no acababa de descifrar. Pero cuando Lily se levantó para ir al baño, él se inclinó sobre la mesa y le habló en voz baja. Le gustas. No es fácil. Ha pasado por muchas cosas y no confía en la gente. Rápidamente sintió el significado de sus palabras como un regalo. Tampoco su padre. Él reconoció el punto con un ligero movimiento de cabeza. No, él tampoco. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, y luego él dijo algo que le detuvo el corazón. He estado pensando en lo que dijiste, en no tener miedo nunca más, en hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Ella esperó, sin apenas respirar. Creo que yo también he tenido miedo, durante mucho tiempo. Miedo de dejar entrar a alguien, miedo de volver a salir herido, miedo de creer que realmente pueden pasar cosas buenas. Hizo una pausa y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo estremecerse. Pero estoy cansado de tener miedo. Estoy cansada de dejar que el pasado dicte mi futuro. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Sus dedos eran ásperos y callosos, marcados por años de trabajo, pero se cerraron alrededor de los de ella con una delicadeza sorprendente. Entonces dejemos de tener miedo juntos, dijo ella en voz baja. Veamos qué pasa cuando le demos una oportunidad. Él no respondió de inmediato, pero cuando Lily regresó a la mesa, charlando sobre algo que había visto de camino al baño,
Se dio cuenta de que él no le había soltado la mano. Simplemente ajustó su agarre, haciendo espacio para ambas conexiones en su vida. La noche estaba tranquila cuando terminó de trabajar en el último coche del día. El garaje estaba vacío, las herramientas guardadas. Las puertas del taller se cerraron para proteger del aire fresco del otoño. Estaba limpiando el banco de trabajo cuando oyó pasos detrás de él y se volvió para encontrarla de pie en la puerta. Estaba iluminada por las farolas de la calle, sus rasgos suaves en la tenue luz. Al principio no habló. Simplemente se quedó allí mirándolo con una expresión que contenía 12 años de anhelo, arrepentimiento y esperanza, todo mezclado. Luego dijo su nombre. No su nombre real, ni el tratamiento formal que había utilizado en sus últimas conversaciones, sino el apodo, el que le había susurrado en un aparcamiento hacía semanas, el que pertenecía a las noches de verano y a las promesas de juventud. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme y segura. Él dejó el trapo y se volvió para mirarla de frente. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. La distancia entre ellos parecía inmensa e imposiblemente pequeña, una brecha que podía cruzarse con un solo paso o dejarse sin salvar para siempre. «Sigues aquí», dijo él en voz baja. No era exactamente una pregunta, asintió ella. «Sigo aquí», respiró hondo y algo en su postura cambió. La tensión que había mantenido rígidos sus hombros comenzó a disminuir. La cautela de sus ojos se suavizó y se convirtió en algo más abierto, más vulnerable de lo que ella había visto desde que eran adolescentes. «Esta vez», dijo él lentamente, «no desaparezcas». Ella cruzó la distancia que los separaba en 3 rápidos pasos. Sus manos encontraron el rostro de él, acariciándole la mandíbula con una ternura que le cortó la respiración. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero ella sonreía. «Nunca más», dijo ella. Él exhaló un largo suspiro y por fin, derribó sus últimas barreras. La atrajo hacia él y la abrazó con fuerza. Y ella sintió que 12 años de soledad y añoranza se disolvían en algo nuevo. Algo que se parecía a la esperanza, a la curación, al comienzo de una historia que habían esperado demasiado tiempo para escribir. Afuera, las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, indiferentes a los pequeños milagros que ocurrían en el garaje de abajo. Pero para las dos personas que se abrazaban en la quietud de la noche, el universo nunca se había sentido tan perfectamente alineado.